Shemaiteimiko arapo mokoi parund yasupape. Bendecido jueves 24 de octubre. En 1930, dramática muerte del doctor Eligio Ayala, ministro de Hacienda, expresidente de la República, quien tuviera un altercado mortal de índole pasional. Tras un enfrentamiento a balazos muere en el acto Antonio Vareiro, y él queda gravemente herido. Falleció al día siguiente. Antes de ello recibió los auxilios espirituales del sacerdote quien 6 años después sería el fundador de Radio Cáritas, Padre Luis Laborel. 24 de octubre es Día Internacional contra el Cambio Climático, alertar acerca de los efectos nocivos y devastadores en el planeta. 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas. También Día de las Naciones Unidas, carta de esta institución internacional que prevalece sobre todo el resto de tratados internacionales. 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, fecha del nacimiento de Jonas Salk, investigador estadounidense que desarrolló la vacuna que previene esta terrible enfermedad, la poliomielitis. 24 de octubre en la Argentina, Día de la Astronomía, del diseñador gráfico. En Estados Unidos, Día de la Comida. En Venezuela, Día del Trabajador Gráfico también. Este 24 de octubre es la festividad de los santos Antonio María Claret y José Baldo, como también Beato Luis Guanela. Anteriormente se recordaba el día de San Rafael, pero ahora se festeja con San Miguel y Gabriel, los arcángeles, el 29 de septiembre. La frase que hoy traemos, 24 de octubre, es de Virginia Woolf. Ella dijo, no se puede encontrar paz evitando vivir la vida. Es decir, estar siempre huyendo de los problemas es en realidad una manera de acumular miedos, acumular ansiedades. Efemérides, 24 de octubre Peguá, agua pujamba eponame, con paz y bien, Argüello duoñe M.